Ahora sí, muy bien. El último ejercicio un ejercicio del último test. ¿Por qué la tasa de interés de equilibrio aumenta si el Banco Central decide aumentar la oferta monetaria vendiendo bonos del gobierno a los bancos comerciales? Bueno, espérate, Constanza, porque así como está planteada la pregunta, no es así. Si el Banco Central aumenta la oferta monetaria, lo que vos vas a tener es una caída de la tasa de interés. ¿Qué dice? Un aumento de la oferta monetaria produce inflación y por efecto Fisher un aumento de inflación provoca un aumento del tipo de interés nominal. Sí, pero hay que ponerse a suponer muchas cosas. Mirá, vamos a hacer así. Vamos a ver si podemos irnos un poquito más adelante para ver el tema oferta monetaria. Sí, hay que recurrir. Tenemos que tener varias cosas en cuenta. Se supone que estamos hablando de una economía cerrada, así que hay cosas que... El otro día alguien hizo una pregunta sobre Fisher y hay una sutil diferencia entre si la economía es una economía cerrada o es una economía abierta, tan sutil como que las cosas pasan de otra manera. Vamos por partes. Una de las cosas que el Banco Central puede hacer es política monetaria, en este caso aumentar la oferta. Ahí tenemos un tema. Eso a través de, y esto es una cosa que se puede preguntar tranquilamente en el parcial que van a tener ahora en unos días. Ya les dijo Jorge que es a la mañana, que es cambió el horario, ¿verdad? Sí, sí, ya lo Sí, comentó. ya se lo dijimos, me imagino que varias veces, pero por las dudas. Bueno, una de las cosas que puede hacer el Banco Central es una operación de mercado abierto. Una operación de mercado abierto implica que sale o bien a comprar pesos o bien a vender pesos. En este caso que vos, Constanza, estás preguntando, lo que hace es aumentar la oferta monetaria, con lo cual sale a vender pesos. Sale, les dice, tomen pesos para llenar de pesos el mercado, y entonces compra bonos del gobierno. Ahí tenemos, vos me preguntás, si alguno tiene la pregunta del test a mano, tratemos si me la Sí, pueden profe, pasar. acá Porque vos, creo que sí. Constanza, ¿estás por ahí? Sí. Vos me decís, ¿por qué si el Banco Central decide aumentar la oferta monetaria vendiendo bonos del gobierno? Eso no, digamos, la pregunta así no está bien formulada, porque si el Banco Central decide aumentar la oferta monetaria, lo que tiene que hacer es comprar bonos del gobierno, tiene que vender pesos. ¿Sí? Entonces, a ver si alguno... Profe, Sí. la pregunta decía al revés. O sea, la pregunta decía, determine cómo se modifica la tasa de interés de equilibrio si el Banco Central vende bonos del gobierno a los bancos comerciales. Bien. Si el Banco Central vende bonos del gobierno, con lo cual lo que está haciendo es una política monetaria contractiva. ¿Me explico? Es decir, Claro, por eso el interés de equilibrio subió. exactamente. Es decir, repetime la pregunta, así lo podemos armar más claramente la respuesta. Dice, determine cómo se modifica la tasa de interés de equilibrio si el Banco Central vende bonos del gobierno a los bancos comerciales. Vende bonos. Espérate que me anoto acá, así lo podemos ir bien. Si el Banco Central vende bonos, vender bonos significa comprar pesos. ¿Sí? Yo espero que de alguna manera les pueda resultar claro así. Es decir, el Banco Central lo que hace cuando quiere aumentar o bajar la oferta monetaria es sale a vender pesos para que la gente los tenga, para que los bancos los tengan, o sale a comprar pesos. Eso es política monetaria. ¿Con qué herramienta? Bueno, si el Banco Central quiere comprar pesos, si sale a rescatar pesos, si sale a comprar pesos, ¿con qué sale a comprarlos? Puede salir con bonos del gobierno, puede salir con letras del propio Banco Central, puede salir con dólares. Entonces toma cualquier activo que tenga el Banco Central, cualquier activo que tenga el Banco Central, y con ese activo sale a los bancos comerciales, sale al mercado a decirle, denme pesos, yo le doy este activo. Con lo cual lo que está haciendo al comprar pesos es reducir la oferta monetaria, está contrayendo la oferta monetaria. Si quieren, si les resulta familiar y cómodo pensarlo en términos microeconómicos,
a alguno le puede resultar más cómodo, a alguno no, pero si les resulta más fácil pensarlo en términos microeconómicos, piensen siempre a la tasa de interés como el precio del dinero. Entonces tenemos un bien que es el dinero, tenemos un precio que es la tasa de interés, y va a haber oferta y va a haber demanda. Si el Banco Central sale a vender bonos, lo que está haciendo es comprando pesos. Aumenta la demanda de pesos. Entonces, si aumenta la demanda de pesos, el precio va a subir el precio del dinero, que es la tasa de interés. Si con los términos microeconómicos lo enredé alguno, entonces ese que lo piense de otra manera. Así, ¿sí? Si el Banco Central sale a vender bonos, sale a secuestrar pesos del mercado, entonces como hay menos pesos circulando, va a subir la tasa de interés. O también se podría pensar de esta manera, todas digamos, herramientas, distintas formas de encararlo para que cada uno tome la que le resulte más práctica a su forma de comprenderlo. Si el Banco Central quiere que le agarren los bonos y le den los pesos, les va a decir, bueno, les doy estos bonos, pero les prometo pagar una tasa de interés más alta para que los agarren. Entonces la tasa de interés sube. Entonces esas son algunas de las formas posibles de analizar eso. Es decir, si el Banco Central quiere quitar pesos del mercado, va a tener que ofrecer algo a cambio que sea más atractivo. Por ejemplo, bonos que devengan una tasa de interés alta. O más alta. Profe, Sí. también gráficamente es más fácil verlo, porque si vos haces en un grafiquito y buscas la demanda de dinero que tiene pendiente negativa, si no me equivoco, Sí, perfecto. haces la oferta monetaria que no se mueve, si la oferta monetaria se contrae, quiere decir que se acerca más y se achica. Y eso ya te va a dar gráficamente que el punto de interés está más arriba que antes. Exactamente. Mirá, a ver, esa forma de verlo, déjame que, a ver si encuentro, sí, debería tener por acá un espacio, porque me gusta la idea de graficarlo también, porque alguien lo puede también percibir mejor de esa manera. Entonces busquemos, acá vamos a encontrar algún agujerito, sí, acá, mirá. Ustedes perdonen, ¿no? Porque esto le va a faltar precisión, porque vieron cómo es esto de dibujar con el mouse. Pero como vos decís, tenemos esto que vendrían a ser ejes cartesianos con buena voluntad. Acá tenés oferta y demanda de dinero. Y acá tenés tasa de interés. ¿Esto es lo que vos querías decir? Entonces tenés la oferta monetaria. Sí, eso mismo. Mirá qué preciso. La oferta monetaria original. La oferta monetaria que está fija ahí, pongámosle así. Esto está fijado por el Banco Central, y la demanda de dinero, que es, qué fea que me salió, bueno, ya está. La demanda de dinero, que es para determinado nivel de ingreso, una demanda que depende negativamente de la tasa de interés. ¿Estamos bien así? Apiádense de la calidad del dibujo, por favor. Entonces, si el Banco Central sale a comprar pesos, el Banco Central compra pesos, que es lo mismo que vender bonos, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la demanda. Para cada nivel de tasa de interés, la demanda aumenta. Por ejemplo, a L de prima. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Un nuevo punto de equilibrio que claramente es a un nivel de tasa más alto. Bueno, espero que se apiaden de esto, pero esa era la idea, ¿no? De lo que vos estabas transmitiendo, ¿sí? Bien. ¿Quedamos claros con eso? Ya que arrancamos por este lado, tengan en cuenta que en una economía como la nuestra, el Banco Central podría hacer esto de quitar pesos del mercado de varias maneras. Una manera es esta que dice acá, vender bonos del gobierno. Si tiene entre sus activos, el Banco Central tiene bonos del gobierno y los sale a entregar a cambio de dinero. La otra posibilidad, hay varias, pero la otra sería que el Banco Central venda títulos del propio Banco Central, letras del propio Banco Central. ¿Sí? Ustedes es probable que hayan escuchado hablar de las LEVAC o NOVAC hace un tiempo también. Son letras que emite el Banco Central. Que una letra, digamos, es lo mismo que un pagaré, una promesa de pago al futuro, lo mismo que un bono, pero cuando lo emite el Banco Central no le decimos bono, por alguna razón, para no confundirse, y le decimos letra o nota. Cualquier forma de título de deuda que emita el Banco Central, que devenga una tasa de interés también. Y lo otro que podría hacer sería vender dólares. También los dólares son
un activo bastante demandado, por ejemplo, en nuestro país, con lo cual si el Banco Central sale a vender dólares, a cambio puede rescatar pesos. ¿Estamos bien? Bueno, esas son operaciones de mercado abierto. Y dentro de las formas que tiene el Banco Central de hacer política monetaria, como ustedes recordarán, y en estos días seguramente habrán estado releyendo o estarán a punto de releer, también puede jugar con la tasa de interés, con los encajes, o puede jugar, digamos, con lo que le obliga a los bancos a mantener fijo. Entonces, recuérdense que el encaje o reserva es el porcentaje que sobre los depósitos el Banco Central obliga a mantener sin prestar a los bancos comerciales, quiere decir que es dinero que no se puede prestar. Si el banco comercial lo pudiera prestar, aumentaría la oferta monetaria. Entonces, si el Banco Central aumenta el coeficiente de encaje, aumenta la proporción de depósitos no prestables, entonces esa es una forma de contraer también la oferta monetaria, de reducir la oferta monetaria. ¿Estamos bien con eso? Eso es parte de lo que hemos visto en toda esta cosa que hemos recorrido acá. Vimos el rol del Banco Central, vimos el rol de los bancos comerciales, tomando depósitos y otorgando préstamos, y vimos el rol del Banco Central como supervisor de todo el funcionamiento de ese sistema, que es un sistema muy importante porque permite canalizar el ahorro hacia la inversión. Es decir, dinero que estaría ocioso permite canalizarlo a inversión. Vimos algunos determinantes de la tasa de interés y vimos este juego, digamos, este espiral de depósitos que van a los bancos que constituyen reserva y el resto lo prestan, préstamos que son usados para gastar plata, digamos, nadie pide un préstamo para guardárselo, entonces gasta, y cuando gasta, quien recibe esos fondos también mantiene una parte en efectivo y vuelve a depositar, y eso que vuelve a depositar vuelve a alguien más como préstamo, y ese circuito es lo que hace que se diferencien oferta monetaria y base monetaria. Base monetaria, el concepto de circulante más encajes o reservas obligatorias de los bancos comerciales en el Banco Central. Eso, la combinación, la suma de circulante más reservas hace a la base monetaria, y la oferta monetaria, que es la combinación, el agregado de circulante más depósitos. Entonces, hay evidentemente una circunstancia que hace que la oferta monetaria sea mayor, o en el peor de los casos sea igual, a la base monetaria. Siempre, digamos, la oferta monetaria va a ser mayor que la base, salvo un caso excepcional, que algunos, si tiene ganas, me podría decir en qué caso podría ser. Y esta circunstancia está mediada por un multiplicador. Es decir, que la oferta monetaria es igual a la base, pero ponderada por un factor de multiplicación. ¿Sí? Un factor M o factor K de multiplicación, que tiene una expresión matemática que viene dada por esta expresión que está acá, el coeficiente de efectivo en relación a depósitos que mantienen las personas, más 1, dividido ese mismo coeficiente, sumado el coeficiente de encaje, o de reservas en relación a depósitos, y entonces eso hace que oferta y base monetaria difieran. ¿Sí? El proceso de creación, cuando el Banco Central pone dinero en circulación, por ejemplo, como hablábamos recién, a través de una operación de mercado abierto, lo llamamos creación primaria de dinero, o variación primaria, y el proceso mediante el cual los bancos multiplican la base monetaria lo llamamos creación secundaria o variación secundaria de la oferta monetaria. Bien, ¿estamos con todo eso? ¿Alguna duda, alguna consulta con ese tema? ¿Qué políticas, Juan dice, qué políticas puede aplicar el Banco Central para reducir o aumentar la tasa de interés? Perdón, hay otro Juan Gasser, que antes había dicho que tenía la misma duda respecto del test. Supongo que ya habrá sido resuelta, si no me avisás. ¿Qué políticas puede aplicar el Banco Central para reducir o aumentar la tasa de interés? Bueno, el Banco Central, si nosotros pensamos que es la autoridad monetaria, que es la máxima autoridad en materia monetaria, puede fijar, definitivamente que puede fijar la tasa de interés, salvo que tenga otras intenciones, digamos, salvo que sus objetivos no sean manejar la tasa, pero
muchas veces el Banco Central, los bancos centrales, tienen objetivos de política económica definidos. Un objetivo de política económica del Banco Central podría ser mantener constante la oferta monetaria real. Por ejemplo, ese es un objetivo de política monetaria. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de crecimiento de la oferta monetaria sea igual a la tasa de crecimiento de los precios, es decir, oferta monetaria real constante. Un objetivo posible. Otro objetivo posible, tipo de cambio constante, tipo de cambio fijo, con lo cual va a comprar todos los dólares que haga falta o va a vender todos los dólares que haga falta, según la demanda u oferta en el mercado, al precio que fije. Y otra de las cosas que podría fijar, otro de los valores que podría tener como objetivo el Banco Central, es la tasa de interés. Podría ser un objetivo en sí mismo, o podría ser, como ha pasado en la historia reciente de la economía argentina, como una forma de controlar la inflación. Como un intento de controlar la inflación, en realidad no se logró controlar, pero sí era el intento. Entonces, el Banco Central podría tener tranquilamente, yendo más al corazón de la pregunta de Juan, podría tener como objetivo una determinada tasa de interés. Que no quiere decir que el objetivo sea que la tasa esté fija, que la tasa no varíe, sino que podría decir en relación a qué se va a mover la tasa de interés. ¿Y cómo puede hacer el Banco Central entonces para reducirla o aumentarla? Bueno, básicamente puede regularla con la cantidad de dinero. Como veíamos recién en ese gráfico tan maravilloso que yo había hecho, a ver si lo podemos manejar otra vez, si nosotros tenemos acá tanto demanda como oferta de dinero en el eje horizontal y tasa de interés en el eje vertical, dada una demanda de dinero, el Banco Central podría definir, esto es demanda de dinero, no seamos prolijos, el Banco Central podría definir una tasa de interés para lo cual mueve la oferta. Es decir, si digo, bueno, quiero una tasa de interés bajita, entonces una oferta monetaria bien amplia, ¿no? Ahí nos venimos. Y si de golpe, esto pongámosle que es oferta monetaria sub cero, pongámosle que el Banco Central decide que la tasa de interés está demasiado baja, entonces sale y contrae la oferta monetaria. Nos movemos a MS sub 1 y la tasa de interés se dispara, digámosle, de lo que era I sub 0 hasta un nuevo nivel I sub 1. Yo me conformo pensando que el gráfico más o menos se entiende, pese a que no es lo más prolijo del universo, y acá tenemos la nueva tasa. Fíjense que la tasa de interés se disparó. ¿Alguien tiene una idea de por qué el Banco Central querría, por ejemplo, en este caso, una tasa de interés tan alta? ¿Alguno se le ocurre por qué? Antes que se lo preguntemos en el parcial. Denle sin miedo, si de paso yo me tomo un mate. ¿Por qué el Banco Central querría una tasa de interés tan alta o más alta? Podría ser para reducir la emisión monetaria, pero desconozco los motivos de por qué querrían hacer eso. Si reduce la emisión monetaria, sí, seguramente que se le va a ir la tasa para arriba. ¿Y por qué querría hacer eso? Bueno, es una partecita que nos falta. Porque, capaz que porque necesitan el dinero, o sea, necesitan que la gente vaya y deposite a cambio. Claro, para ahorrar puede ser. Para que haya menos demanda de dinero y que la gente deposite más. Y aparte para evitar el tema de los dólares. Para que no se vaya el capital afuera. Bien, brillante. Entre todas esas respuestas, brillante. Escuché. No, ya está, el sábado probamos todo, listo. Ya está. Yo te digo que no haría. Ahora voy a hablar otra vez con Jorge. Descartamos el parcial, profe. Claro, yo le iba a decir, voy a ver si suspendemos el parcial, ya no vale la pena con este nivel. No, ahora te tomamos nosotros a vos, ya está. Ah, bueno, eso sí, eso puede ser. No, muy bien. A ver, escuché, entre todo lo que se dijo, quedó muy de fondo una voz masculina que dijo inflación, por lo menos sonó como una voz masculina, que dijo inflación. Y después escuché otro montón de voces que dijeron cosas absolutamente posibles todas, porque quiere que haya más ahorro, porque quiere que no se vayan los capitales, por el tema del dólar, dijo alguien también. Exactamente, digamos, todas esas razones serían razones. ¿Cuál es el problema? Digamos, ¿qué es lo malo de una tasa de interés tan alta? A ver si alguno también me tira con un buen argumento. ¿Por qué es malo una tasa de interés alta? Porque habría poca circulación de dinero, ya que la gente no quisiera perder y depositaría más. Otra cosa. Y porque también no fomenta la inversión. Claro, bien, exactamente. Es decir, la tasa de interés alta
puede ser momentáneamente un objetivo de política económica por alguna razón que uno supondría de coyuntura, de una problemática. Es muy malo para una economía tener una tasa de interés muy alta durante mucho tiempo. Fíjense el caso de Argentina. Argentina tiene tasa de interés que está por arriba del 20% desde hace 5 o 6 años. Y es horrible porque, digamos, desalienta la inversión. ¿Y por qué tenemos una tasa de interés tan alta? Y porque el objetivo es que la gente ahorre en pesos. Porque si no ahorra en pesos, ahorra en dólares. Y si ahorra en dólares, presiona en el mercado de divisa para que el dólar suba. Y si el dólar sube, suben los precios. Entonces, esa es una de las razones por las que uno podría querer una tasa de interés más alta. Para desacelerar la demanda, es decir, para desacelerar la demanda de bienes, ¿no? Más allá de la de dinero, que es obvio, para desacelerar la demanda de bienes. La gente, en lugar de salir a comprar heladeras, televisores, autos y cosas, que salga y ponga esa plata en el banco, entonces que se reduzca la demanda de dinero y que se reduzca la demanda de bienes. ¿Y por qué querría reducir la demanda de bienes? Porque tengo pocos bienes y si todo el mundo los quiere salir a comprar, me aumentan los precios. Entonces, eso podría ser una circunstancia para tener una tasa de interés más alta. O porque quiero que entren capitales. Por ejemplo, pongo una tasa de interés de los bonos del gobierno al 30%, y van a venir un montón de fondos desesperados del exterior con sus dólares a transformarlos a pesos para poder usufructuar esa tasa de interés. ¿Sí? Si estoy diciendo algo que alguno se pierde, avíseme, porque estas son todas cosas que están tranquilamente en condiciones de comprenderse. Entonces, vienen los dólares de afuera, se cambian a pesos, compran bonos del gobierno que pagan en pesos una tasa del 40%, al año, con el capital incrementado en un 40%, vuelven a comprar los dólares y los llevan otra vez a otro destino. Entonces, uno querría una tasa de interés alta porque necesita que el dinero venga para acá, digamos, ¿no? Esa sería una razón. Pero la verdad que una tasa de interés alta es mala. ¿Por qué es mala? Porque me desalienta la inversión. Y nosotros lo que estudiamos como economía es ver cómo hacemos para aumentar la producción de bienes y servicios. Y la producción de bienes y servicios se aumenta si se invierte como para poder producir más. Entonces ahí tenemos la cuestión. Bien. Si Argentina tiene una tasa de interés, hay tanta emisión de dinero. A ver, si Argentina tiene una tasa de interés, hay tanta emisión de dinero. Claro, vos lo que me estás preguntando es, si estamos diciendo que una mayor emisión monetaria, mayor oferta monetaria, hace bajar la tasa de interés, ¿por qué razón tenemos una tasa de interés tan alta con niveles de emisión monetaria que son altos también? Bien, porque hay, digamos, lo que está haciendo la política monetaria es aumentar la oferta monetaria, pero no alcanza para que digamos, la tasa de interés que de todas maneras genera el mercado no es lo suficiente como para que evitar la demanda de divisa, para evitar la demanda de dólares. Entonces, hay emisión monetaria para satisfacer una serie de gastos que se tienen que realizar, y esa emisión monetaria es acompañada de una política de suba de tasa de interés para que ese exceso de oferta monetaria no se transforme a dólares. Es decir, hay un intento de mantener una tasa de interés alta, aún con alta emisión monetaria, para que esa emisión monetaria, cuando cae en poder del público, no se vaya a comprar dólares y se mantenga en plazo fijo o en depósitos en pesos. De hecho, es el gran desafío, digamos, que está asumiendo la política económica en estos últimos meses, que es que todo este exceso de emisión monetaria de los últimos tiempos no se transforme en compra de dólares, no te dejan ni ser pobre en paz. No, además se complica. Claro, la tasa de interés está demasiado alta, aún con altos niveles de emisión monetaria. ¿Por qué? Porque a veces los modelos no tienen en cuenta todas las variables posibles. Si nosotros estuviéramos en pleno empleo, el aumento de la oferta monetaria se traduciría inmediatamente en aumento de la inflación. Pero bueno, depende de los supuestos que uno toma. Si uno toma el supuesto que está en pleno empleo y después se ve que la economía no está en pleno empleo, pues entonces la conclusión no va a ser esa. Otra de las cosas que uno supone en los modelos
es que todos los activos tienen el mismo nivel de riesgo, y no es así. No es así. Entonces, ¿por qué la gente prefiere el dólar? Porque no es lo mismo mantenerse en dólar que mantenerse en pesos. No es lo mismo el riesgo de uno asociado al riesgo del otro. Bien. Entonces, estos sucesos se oponen al gráfico del modelo que estamos viendo. Claro, exactamente. Es decir, vos estás aumentando la oferta monetaria, te estás yendo con la oferta monetaria, pero no tenés tasas de interés que te baje, porque en simultáneo estás teniendo digamos, desplazamiento, digámoslo así, estás teniendo desplazamientos de la demanda que hacen que la tasa de interés siga en niveles altos. A ver si podemos limpiar un poquito esto. Es decir, vos, ¿qué te predice el modelo? Vos tenés una oferta monetaria constante, tenés una demanda de dinero, pongamos tasa de interés acá, esta demanda de dinero depende del nivel de ingreso, ¿sí? Entonces, el banco aumenta la oferta monetaria, se te predice que tendrías un nivel de tasa de interés por acá. Pero si a la vez se te desplaza esta curva, entonces el nivel de equilibrio, por más que haya un aumento de la oferta monetaria, si el desplazamiento de la demanda es superior, la tasa de interés la vas a tener igual en los mismos niveles o cada vez más arriba. Digamos, vas a tener que ir corriendo cada vez más la oferta para tratar de controlar la tasa de interés, o subiendo la tasa de interés. Exactamente, digamos, el problema que tenemos nosotros ahora es que los excesos de emisión monetaria por parte de la autoridad monetaria, vamos a limpiarlo de nuevo, los excesos de emisión monetaria, el hecho de que la oferta monetaria se esté desplazando, tratan de ser absorbidos por el propio Banco Central con aumento de la tasa de interés. ¿A través de qué vehículo? A través de los títulos, ¿sí? Las letras que coloca, a través de tanto estas letras como los propios bonos del sector público. Es decir, bueno, todo lo que estoy aumentando la emisión, desplazando la curva de oferta a la derecha, trato de a su vez secuestrarlo, para que no me sea inflacionario, con LEVAC. Con lo cual la tasa de interés me permanece relativamente igual o me sube. ¿Sí? Vamos de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que tenemos un proceso de emisión monetaria que nos va desplazando la curva de oferta permanentemente hacia la derecha. Y nosotros, si tenemos una demanda que va ahí, tendríamos que ir viendo niveles de tasa de interés que van siendo cada vez más bajos. ¿Por qué no son cada vez más bajos los niveles de tasa de interés? Porque el aumento de oferta monetaria se traduce en aumento de demanda de dólares. Entonces, como el Banco Central no quiere que el aumento de la oferta monetaria se vaya a demanda de dólares, ¿qué hace? Contrae otra vez la emisión monetaria, contrae la oferta monetaria colocando títulos que devengan una tasa de interés alta. Entonces tenemos una tasa de interés que el Banco Central emite moneda, tenemos aumento de oferta, entonces tiende a la baja. Como la tasa de interés se hace poco atractiva, la gente se va a comprar dólares, que es un sustituto, digamos, de las inversiones en pesos. Entonces, como la gente se va a comprar dólares, el Banco Central sale y dice, no, vamos a levantar la tasa de interés. Te ofrezco estas letras, o te ofrezco estos bonos, o herramientas nuevas, como una que hoy se licita, que ahora les cuento, que pagan una tasa de interés más alta. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Aumenta la oferta monetaria por un lado, y por el otro coloca títulos que pagan una tasa de interés más alta para absorber ese exceso de emisión monetaria. Vamos con el chat. Entonces estos sucesos se oponen al gráfico del modelo que estamos viendo. No es que se opongan, sino que el modelo que estamos viendo acá no considera la demanda de dólares como una demanda alternativa. Entonces, ¿vos qué tenés? Tenés una oferta monetaria que se desplaza a la derecha. El modelo te dice que si la oferta se desplaza a la derecha, la tasa de interés tendría que ir para abajo. Porque estás, digamos, con una demanda que viene con esta forma. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la tasa de interés se va para abajo, la demanda de dinero va a comprar dólares. Que esto no te lo dice el modelo, porque el modelo no supone que hay otros activos que tienen, digamos, que está
que tienen un nivel de riesgo diferente y que compiten con el dinero. Entonces, como aumenta la demanda de dólares y el Banco Central dice, no, porque me presionan el tipo de cambio, yo no quiero que el tipo de cambio me aumente, entonces, ¿qué hago? Aumento la tasa de interés mediante la colocación de bonos o letras. Entonces, hago más atractivo, o lo que pasó, otra cosa que pasó, es que aumentó la tasa de interés de los depósitos a plazo fijo. Hace un mes, si yo no recuerdo mal, capaz que hace un poco más, pasó del 30% que estaban rindiendo al 33%, es decir, un 10% de aumento en el rendimiento, ¿no? 3 puntos porcentuales más, 10% sobre 30. Entonces, ¿por qué esto? Porque el Banco Central dijo, señores, a partir de ahora es obligatorio que los plazos fijos devengan un interés, lo puso en otros términos, digamos, pero que devengan un interés del 33%. Es decir, es una forma de evitar que la gente deje los pesos para ir a ahorrar en dólares. Entonces, no es que, a ver, yo soy bastante crítico de un montón de cosas de los modelos, pero no es que este modelo esté mal, sino que no está dentro de los supuestos de este modelo el hecho de que haya una demanda por dólares que es absolutamente sustituta de la demanda de pesos. Entonces, el Banco Central se encuentra aumentando la oferta de pesos, y en lugar de aumentarle la demanda de pesos, le aumenta la demanda de dólares. Entonces, como eso no lo quiere, ¿qué hace? Trata de volver a contraer la cantidad de dinero que hay circulando mediante aumentos en la tasa de interés colocando bonos o letras. Bien, espero no haberlos enredado demasiado, pero esa es la cuestión. Es decir, estamos en una economía, nosotros, que no responde bien a los supuestos de los modelos clásicos. Para empezar, no tiene pleno empleo. Para seguir, no tiene pleno funcionamiento de los mercados de manera libre, no son iguales los riesgos entre todos los activos, con lo cual hay una serie de supuestos que no se dan, que hace que el modelo no pueda abordar perfectamente lo que estamos haciendo. Tenemos que levantar algunos supuestos. Bien, nos hemos metido, ustedes me avisan si tienen algún tema en particular que les interese, pero creo que ya recorrimos algo de encajes, de oferta monetaria y multiplicador, hablamos de operaciones de mercado abierto, algo de todo eso seguramente va a estar en el examen, tocamos por encima, muy por encima, el tema inflación y el tema tipo de cambio. Así que podemos concentrarnos con alguna de esas cosas, como por ejemplo lo que nosotros vimos como inflación. Ustedes me avisan, yo estoy acá atento al chat, cualquier cosa. Nosotros, para explicar el tema de inflación, nos basamos en la ecuación cuantitativa del dinero, que también es un modelo clásico que dice esta ecuación cuantitativa, que el valor monetario del Producto Interno Bruto, el valor nominal del Producto Interno Bruto, es igual a la cantidad de moneda que está en circulación, a la oferta monetaria. Ahora, no es exactamente igual, porque en realidad como el dinero circula, y repite varias veces el circuito de caer en una misma mano, entonces, bueno, la cantidad de veces que circula, multiplicado por la cantidad de dinero, es lo que necesitamos que sea igual al Producto Interno Bruto. Es decir, yo tengo una economía que produce por 1.000.000 de pesos, bienes y servicios. Entonces, para poder comprar todos esos bienes y servicios es necesario que haya oferta monetaria por 1.000.000 de pesos, dice la teoría. Ahora, en realidad no es que haga falta que haya 1.000.000 de pesos circulando, porque el dinero va cambiando de manos a determinada velocidad. Alcanza con que haya 100.000 pesos y circulen 10 veces en el periodo de tiempo del producto. Es decir, que circule 10 veces en un año, esos 100.000 pesos permiten transacciones por 1.000.000 de pesos. Eso es lo que dice la teoría cuantitativa, es decir, que el valor monetario del Producto Interno Bruto, es decir, el producto real multiplicado por el nivel de precios, tiene que ser igual al total de dinero, al total de la oferta monetaria, multiplicado por la velocidad con que ese dinero circula en el mismo periodo de tiempo del producto, es decir, en un año. Bien. Esa teoría, cuando nosotros la ponemos en el contexto de la teoría clásica, esa ecuación la ponemos en el contexto de la teoría clásica y la llevamos a la expresión en tasas de crecimiento, queda expresada como el crecimiento de la oferta nominal de dinero
más el crecimiento de la velocidad de circulación del dinero es igual al crecimiento del nivel de precios más el crecimiento del producto real. ¿Sí? Y dicho esto de esta manera, ¿qué es lo que dice la teoría clásica? Que la velocidad de circulación es relativamente constante. La velocidad a la cual se mueve el dinero en una economía es relativamente estable, con lo cual la variación de esa velocidad es nula, es cero. Entonces, ¿qué nos queda? Que el crecimiento porcentual de la oferta monetaria es igual al crecimiento porcentual de los precios más el crecimiento porcentual del producto real. Del producto real. Además, en una economía clásica, el producto está en su nivel de pleno empleo, con lo cual el crecimiento en un periodo relativamente corto es nulo. Depende de la dotación de factores productivos que no se altera por el momento, ¿no? Podemos suponer constante. Entonces, ¿qué nos queda? Que el crecimiento de la oferta monetaria es igual al crecimiento del nivel de precios. Eso se ha expresado en algunos de los economistas clásicos más representativos con una frase que dice: la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que partiendo de esta ecuación que nosotros vimos, ecuación cuantitativa, cuando uno la pone en tasa de crecimientos y supone que la velocidad de circulación no se altera, no cambia, que es constante, con lo cual su variación porcentual es cero, entonces nos queda que el crecimiento de la oferta monetaria en términos nominales es igual a la variación de precios, a la inflación, más el crecimiento del producto real. ¿Sí? Otra forma de decir esto, de la forma en que le gusta exponer la teoría, es que si la oferta monetaria crece por encima del crecimiento del nivel de ingreso, todo eso se va a transformar en crecimiento del nivel de precios. Es decir, que el crecimiento de la oferta monetaria por encima de lo que crezca el nivel del producto real se va a transformar en inflación. Bien, esta forma de verlo también nos pone de manifiesto, bueno, acá lo tenemos expresado también nos pone de manifiesto otra cosa, que es la neutralidad del dinero y lo que se da en llamar la dualidad, digamos, ¿no? de los modelos clásicos, la dicotomía clásica. El dinero es neutral, y las variables nominales no pueden afectar a las variables reales. ¿De dónde viene esto? Que si uno tiene oferta monetaria y tiene la demanda de dinero, esta demanda de dinero, a ver si lo podemos ver con más claridad acá. Acá tenemos. Entonces tenemos la oferta monetaria y tenemos la demanda. ¿La demanda de qué depende? De la tasa de interés real, de la expectativa de inflación y del nivel de producto. Como dijimos antes, el nivel de producto se va a mantener relativamente constante, la oferta monetaria es una variable endógena, la tasa de interés viene dada por la igualdad ahorro e inversión. Entonces, si en este modelo se produce un aumento en la variable exógena oferta monetaria, la variable tasa de interés real no varía porque viene dada por la igualdad ahorro-inversión, el producto no varía porque viene dado por una dotación de factores que es fijo. Entonces, ¿qué es lo que ajusta? La expectativa de inflación. Si aumenta la oferta monetaria, se produce un aumento en la expectativa de inflación, en la inflación esperada. Y ese aumento en la expectativa de inflación se traduce en aumento de precios. Con lo cual, el aumento en la variable nominal oferta monetaria genera un aumento de precios de la misma magnitud, de manera que no hay alteraciones sobre las variables reales. No cambia la tasa de interés real, no cambia el nivel de producto real de la economía. Eso es, digamos, lo que se conoce como dicotomía clásica y neutralidad del dinero. La dicotomía clásica es variables nominales se determinan por un lado y no afectan a las variables reales. Neutralidad del dinero es que yo puedo hacer un aumento de la oferta monetaria, pero ese aumento de la oferta monetaria va a tener un aumento exactamente de la misma magnitud del nivel de precios, que va a hacer que la oferta real de dinero, es decir, M sobre P, permanezca constante. Bien,
Eso por ese lado. ¿Qué otra cosa? Ustedes pregúntenme cualquier cosa, porque la idea de la clase de repaso es que ustedes, que ya leyeron todo y que ya tienen todo recontra sabido, como demostraron hace unos instantes, puedan consultar. Yo tengo acá como una guía de las cosas que ustedes no pueden pasar por alto, digamos, ¿no? De las cosas que ustedes no pueden dejar de... Vamos a limpiar todo. Las cosas que ustedes no pueden dejar de tener en mente para el parcial. Entonces, de lo que ya hablamos de la parte monetaria, de la parte de bancos, creo, concepto de apalancamiento nosotros no le prestamos demasiada atención, no se lo olviden por eso, porque lo vieron en el video, pero creo que después no lo retomamos. ¿Algunos tienen claro qué es el apalancamiento o a qué llamamos apalancamiento en el sistema financiero? Uno me dice nada, no me dejan tomar mate. ¿Qué es el apalancamiento? Es una relación, es un coeficiente que se usa porque el sistema financiero tiene una particularidad, que es que los bancos toman como activos los préstamos, es decir, el préstamo, cuando un banco da un préstamo, es un activo. Entonces, si uno mira la relación activos-pasivos de los bancos, dice, qué bárbaro, mirá, tiene un montón de activo el banco, ¿no? Si uno tiene una mirada desde la contabilidad. Una pregunta. Sí. Sí. El apalancamiento, digamos, es el uso del dinero que está en préstamos, dejando de lado la reserva. Por eso es la fórmula, el activo sobre capital. Sí. Podría decirse de esa manera con buen nivel de aceptación, digamos. Ahora lo vamos a definir con más precisión. Pero sí, es algo de eso. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que los bancos tienen, si ustedes miran cualquier empresa que uno quiere saber cómo está, le pide un balance. ¿No? Pide el balance. El balance uno mira el activo, mira el pasivo y mira el patrimonio neto, para decir, bueno, a ver cómo está de sana esta empresa. ¿Cuál es la particularidad con los bancos? Que dentro del activo de los bancos, están los préstamos. Y los préstamos son un activo en términos relativos. ¿Sí? Que un banco preste mucho lo hace que tiene unos activos fantásticos, una cantidad de activos impresionante, pero capaz que no recupera nada de eso. ¿Me explico? Entonces, cuando uno mira los activos en cualquier empresa, bueno, los activos son una cosa importante. Tiene bienes de uso, tiene inmuebles, tiene rodados, tiene una importante cantidad de activos. Y eso le da, digamos, cierta fortaleza desde el punto de vista contable. Ahora, en el caso particular de los bancos, que tengan muchos activos, que vengan dados por el lado de los préstamos, no es una cosa como para estar muy feliz y despreocuparse, porque uno está considerando, cuando es un banco dentro de los activos, a los préstamos. Los préstamos es plata que le dieron a otro y que uno espera que lo cobren, pero no necesariamente lo va a cobrar. Entonces, como los bancos tienen esta particularidad, que dentro de su activo están considerados los préstamos, se utiliza una medida para ver el grado de sanidad del banco, para ver el grado de fortaleza, que es el apalancamiento, y que son los activos en relación al total del capital, el capital que les es propio. ¿Sí? Entonces, si la relación activos sobre capital es muy alta, uno dice, wow, tiene una cantidad de activos impresionante, pero si esa relación activos sobre capital es muy alta, nos está asustando un poco, porque dice, mirá, en realidad el capital propio del banco es muy chiquito y tiene un activo muy grande porque tiene prestada mucha plata, que no sabemos si la va a recuperar. Entonces el apalancamiento es ese indicador que nos dice, nos sirve para ver cuánto de los activos del banco están apoyados en sus pasivos y cuántos están apoyados en su capital. ¿Sí? Entonces, el cociente activos sobre capital, si es muy alto, me dice, no, mirá, si activo sobre capital me da un número muy grande, quiere decir que el capital es muy chiquito, aunque los activos son muy grandes. Y los activos pueden ser muy grandes porque los pasivos son muy grandes. Es decir, que lo otro que nos estaría faltando mirar acá y que está implícitamente a ver el capital, son los pasivos. ¿Sí? Es decir, los depósitos que el banco tiene. Entonces el banco puede tener un activo muy grande, pero si ese activo muy grande está sustentado en pasivos,
y no un capital propio, es un índice para asustarse. Entonces el grado de apalancamiento es un índice para asustarse, para saber cuánto miedo hay que tenerle al banco. ¿Sí? Si el índice de apalancamiento, si el coeficiente de apalancamiento es muy grande, entonces el banco da un poquitito de temor, porque tiene muchísimos activos, pero esos activos son plata que prestó, no son su propio capital, con lo cual podría no poder responder en circunstancia de que uno le vaya a pedir que le devuelva los depósitos. ¿Estamos? Y, profe, ¿cuál es el parámetro para considerar que el apalancamiento es alto o bajo? Mira, O sea, en ¿es un general, porcentaje? ¿Es más del 40%? ¿Cómo se mide? no, ¿sabes qué pasa? Que es muy difícil establecer un número porque a veces depende del momento, de la circunstancia de un montón de cosas que están por fuera de la posibilidad de dar un número exacto. Digamos. Bueno, está claro, si vos dijeras que el número te da 400, es demasiado alto. Pero en una circunstancia en la cual no hay peligros económicos, la economía está creciendo, está funcionando con pleno empleo, hay altos niveles de monetización del producto, es decir, que hay mucho dinero en relación al PIB, que el banco tenga un apalancamiento muy alto, no quiere decir que esté por quebrar, simplemente que el volumen de la actividad económica hace que haya muchos depósitos y muchos préstamos, y no es para temer. Pero una medida sana sería el coeficiente de apalancamiento en relación al promedio del mercado, al promedio de los bancos. El Banco Central publica habitualmente el coeficiente de apalancamiento para cada banco y para el promedio del sistema. Entonces, el que esté muy lejos, muy por arriba del promedio del sistema, ese está haciendo cosas raras, digamos, está haciendo algo que es medio raro. Entonces, ese sería un banco para mirar con cierta precaución. Esa sería, digamos, como una medida más, más en contexto de la economía, ¿no? Es decir, un banco, si el promedio de apalancamiento del mercado es 4, ¿no? que el valor de los activos es 4 veces el valor del capital en promedio, y tenés un banco que tiene 10 de activos en relación a capital, entonces ese es un banco para tenerle un poquitito de susto, ¿no? Es un banco como para no depositarle, por lo menos hasta no tener en claro por qué tiene un coeficiente tan alto en relación al promedio del mercado. Bueno, espero haberme explicado, pero a veces eso de comparar respecto de la media del mercado es una medida útil. Lo mismo que las tasas de interés. ¿Sí? Si un banco está pagando por depósitos a plazo fijo el 35% anual y el promedio del sistema es el 33% anual, bueno, pasa nada. Pero si vos tenés que el promedio del sistema es 33% y hay un banco que está pagando el 48% por los depósitos, es un banco que tiene una sed de plata demasiado preocupante. ¿Por qué necesita tanto efectivo? ¿Por qué promete pagar tasas tan altas en relación a lo que pagan los demás? Entonces eso es otro, digamos, otro indicador para tenerle miedo a un banco. Bien, podríamos hacer una tabla de indicadores para tener miedo a los bancos, pero no vale la pena ahora. Bien, entonces yo pasaba de largo por ahí porque quería retomar algunos de los temas que tenía yo pensado hablar con ustedes. La ecuación de Fisher, también tenganla presente, es muy sencilla, ¿no? La tasa real de interés es igual a la tasa nominal de interés neta de la tasa de inflación. A partir de esto, bueno, la otra forma de expresarlo, que la tienen acá, la tasa de interés nominal es igual a la real más la tasa de inflación. Esto ténganlo en mente porque en alguna circunstancia uno podría preguntar, ¿no? Si puede haber una tasa real negativa o si uno tiene una inflación del 30% anual y una tasa de interés nominal del 25%, bueno, cuál es el tamaño porcentual de la pérdida de poder adquisitivo si uno coloca un depósito a plazo fijo, por ejemplo, al 25%. Bueno, ese tipo de cosas también es útil que las tengan en mente. Esto ya lo hablamos hace un ratito. La otra cosa que me gustaría que no se les escape es el tema de la inflación. Estuvimos hablando nosotros de los costos de inflación. Diferían los costos de la inflación para una economía según que si fuera una inflación que lo toma por sorpresa o que es esperada. Si la inflación es una inflación esperada, bueno, lo que nos pasa a nosotros ahora, obviamente hay costos, es difícil
prever con exactitud cuánto va a ser la inflación, hay que hacer todas estas cosas que dice la teoría y que para mí, digamos, son cuestiones menores, pero hay que tenerlas en mente y hay que puntualizarlas. Esto del costo de la suela de zapato, que hay que ir más veces a hacer transacciones, o hay que hacer más transacciones con el banco y en general. El costo de menú, que no digamos, no es una cosa tan burda y sencilla como que hay que imprimir varias veces un menú si uno tiene un restaurante, sino que el hecho de que permanentemente hay que estar haciendo alteraciones en los precios de los contratos, ¿no?, para decirlo de otra manera. El hecho, bueno, de los problemas impositivos, de que yo tengo ganancias que son nominales pero no reales, entonces tengo que pagar impuestos a las ganancias por montos que en realidad no quedaron en mi bolsillo, sino que se los comió la inflación. Esos costos son costos de la inflación aún siendo esperada. Y después están los costos de la inflación inesperada, ¿no? La redistribución de recursos entre deudores y acreedores, según que hayan pactado deudas ajustables o no ajustables por índice de precios. Y bueno, uno de los principales problemas es la dificultad de planificación, la dificultad para poder identificar un horizonte de largo plazo y en consecuencia invertir, ¿no? Buena parte de los problemas que tenemos en la economía son por falta de inversión. Como dijimos hace un rato, la tasa de interés alta es un factor que desalienta la inversión, eso es un problema, y la tasa de inflación alta también es un problema que desalienta la inversión y en consecuencia necesario de corregir. Después también hablamos de hiperinflaciones, pero eso ya es un fenómeno que es un poco, digamos, es agravar lo que uno estudia como problemática de la inflación. Y el otro tema que yo quería conversar con ustedes sin que se nos escapara es lo que tiene que ver con el sector externo. Ustedes me avisan si sobre alguna de las cosas quieren puntualizar, ¿no? Pero de lo que yo les tengo propuesto para que no se olviden y para que focalicen en su repaso, lo que vimos hasta ahora, más esta parte de economía abierta, ¿no? Una de las cosas importantes de la economía abierta es el hecho de que el ahorro y la inversión no tienen que ser iguales como lo tenían que ser en una economía cerrada para mantener equilibrio. Es decir, que ahora tenemos que la expresión de la contabilidad macroeconómica fundamental da lugar a que las exportaciones netas cubran los baches, las diferencias entre ahorro e inversión. ¿Qué son esto de las exportaciones netas? Las exportaciones de bienes y servicios menos las importaciones de bienes y servicios. Hablamos también del concepto de superávit comercial cuando las exportaciones netas son positivas. Entonces, superávit en el caso de exportaciones netas positivas, y si las exportaciones netas son negativas, hablamos de déficit comercial de esa economía. Y eso va emparentado, el resultado de las exportaciones netas va emparentado con el resultado de las diferencias entre ahorro e inversión. Si tenemos exportaciones netas positivas, es decir, si tenemos superávit comercial, entonces el ahorro supera a la inversión. ¿Y qué es lo que pasa con ese ahorro que supera la inversión? Se manifiesta como una salida de capitales. Es decir, que tenemos la expresión de fondos prestables, que es ahorro menos inversión. Si es positivo, entonces tenemos una salida de fondos prestables o salidas de capitales o fuga de capitales, como nosotros solemos usar la terminología habitualmente. Entonces, si nosotros tenemos que ahorramos por encima de la inversión, entonces le vamos a prestar plata al resto del mundo, vamos a sacar capitales y los vamos a prestar al resto del mundo. En cambio, si nosotros tenemos un nivel de gasto muy alto, recuérdense que ahorro es ingreso menos el gasto del gobierno menos el consumo. Entonces, si nuestros componentes de gasto son muy altos, nuestro ahorro es bajo, ¿sí? Entonces podría llegar el punto en el cual el ahorro es menor a la inversión, esto que tenemos ahí escrito, y entonces lo que vamos a tener es un ingreso de capitales. Necesitamos que el resto del mundo nos preste plata para poder financiar nuestras ansias de consumir por encima de nuestro nivel de ingreso. Entonces, si el ahorro supera a la inversión, nosotros prestamos fondos al resto del mundo. Si la inversión supera el ahorro, necesitamos que el resto del mundo nos preste para financiar lo que no logramos financiar con nuestro propio ahorro. Bien, eso es el movimiento de capitales o la disponibilidad de fondos prestables.
Este concepto que trabajamos nosotros, creo que la semana pasada fue, si no recuerdo mal, ¿sí? Que el saldo positivo de la balanza comercial significa que los capitales se van. Si tenemos saldo negativo en la balanza comercial, es que nos están prestando dólares para poder consumir por encima de nuestro nivel de ingreso. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Tipo de cambio real y tipo de cambio nominal. Ustedes interrúmpanme cualquier cosa, porque yo le doy con entusiasmo a lo que tenía preparado como repaso rápido. Si ustedes quieren, nos detenemos en algún tema en particular. Entonces, ¿qué es el tipo de cambio nominal? La cantidad de pesos que me hacen falta para comprar un dólar. Si estamos hablando del tipo de cambio contra el dólar, que es el que nosotros conocemos mucho y somos de manejarlo bastante usualmente. Tipo de cambio nominal, cantidad de pesos que me hacen falta para comprar un dólar. ¿Qué es el tipo de cambio real? Es esa relación del tipo de cambio nominal, pero teniendo en cuenta los precios del resto del mundo en relación a los precios de mi economía. Los precios de la economía de Estados Unidos en relación a los precios de mi economía. Eso da lugar a una forma de tipo de cambio, que es el tipo de cambio ajustado por precios relativos, o tipo de cambio real, que es esta epsilon que tenemos acá. Entonces, ¿qué implicaciones económicas tiene el tipo de cambio real? Bueno, si el tipo de cambio real sube, es decir, si tenemos una devaluación real, vamos a tener más incentivos para exportar, porque los bienes, los ingresos que generan los exportadores, cuando uno los transforma a pesos, son más altos. Entonces vamos a tener incentivos a tener una balanza comercial favorable, porque además una devaluación real me aumenta el precio local de los bienes que se importan, con lo cual vamos a importar menos y es probable que exportemos más, con lo cual vamos a tener exportaciones netas subiendo si hay una devaluación. ¿Sí? Emparentémoslo con lo que hablábamos recién del ahorro. Entonces, una devaluación real me va a incentivar exportaciones netas positivas o, dicho de otro modo, salidas de fondos prestables, ¿no? Salidas de capitales. Bien. En un cachito volvemos sobre esto. Y otra forma de presentarlo es al revés, es despejar, ponerlo en términos de tasas de variaciones y despejar el tipo de cambio nominal. ¿Qué nos dice esto? Que el tipo de cambio real neto de las diferencias de precios entre la economía que estamos considerando exterior, precios de Estados Unidos, por ejemplo, y precios nuestros, son iguales al tipo de cambio nominal. ¿Sí? Dicho de otra manera, el tipo de cambio nominal es el resultado de la variación del tipo de cambio real menos la inflación del resto del mundo, o inflación de Estados Unidos, más mi propia inflación. No es muy diferente de lo que veníamos hablando recién. Esto tiene, digamos, es la variable clave en esto es el tipo de cambio real. ¿Sí? Uno dice, hay una devaluación, el tipo de cambio pasó de 80 a 82, de 75 a 87. Eso es en términos nominales. Y es importante. Y es importante porque el tipo de cambio nominal es una variable importante. Pero más importante a los fines de su impacto sobre la balanza comercial y sobre el flujo de capitales es el tipo de cambio real, que tiene en cuenta además la relación de precios del resto del mundo, que significa ese asterisco, en relación a los precios de mi propio país. Entonces, si el tipo de cambio nominal permanece constante, pero los precios en Estados Unidos aumentan en relación a los nuestros, es como que yo tengo una devaluación real. Sin que se mueva el tipo de cambio, tengo una devaluación real de la moneda. Es decir, son más caros los bienes del exterior porque aumentaron de precio. Y eso es una forma de plantear cómo puede variar el tipo de cambio real. Otra de las cosas que puede pasar es que lo usual, digamos, ¿qué es lo usual en nuestra economía? Que los precios de Estados Unidos permanezcan relativamente estables, ¿sí? Y que nuestros precios suban. Eso tiende a hacer caer el tipo de cambio real, con lo cual hay menos incentivos a exportar y más incentivos a importar. ¿Cómo se corrige eso usualmente? Con una gran devaluación nominal. Es decir, que usualmente nosotros tenemos precios nuestros aumentando lentamente, como ahora, 2, 3, 1 y pico % mensual. Los precios de Estados Unidos permanecen fijos y eso se va
comiendo el tipo de cambio real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada tanto tenemos un shock de tipo de cambio nominal para volver a devolver, valga la forma de expresarlo, al tipo de cambio real a un valor que sea compatible con el equilibrio externo o con incluso superávit de balanza comercial. Bien, eso es lo que usualmente pasa con nuestra economía, digamos, ¿no? Más allá de el enfoque teórico es una cosa, y en la economía concreta nuestra lo que pasa es que esta variable está permanentemente constante o se mueve muy poquito en relación a lo nuestro. Nuestros precios suelen tener incrementos de entre el 2 y el 3% mensual, y entonces el tipo de cambio real se va cayendo. ¿Qué es lo que pasa con la caída del tipo de cambio real? Que se me desincentivan las exportaciones y se me incentivan las importaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tengo lo que se llama cuello de botella externo o restricción cambiaria, ¿sí? Restricción de divisas, ¿sí? Me quedo sin dólares. ¿Por qué me quedo sin dólares? Porque como los precios nuestros aumentan y los de afuera no, entonces el tipo de cambio real se cae, las exportaciones bajan y las importaciones suben. ¿Hasta qué? Hasta que en algún momento el tipo de cambio nominal se despierta y pega un salto. Eso nos ha pasado varias veces en la historia económica nuestra, sobre todo también en los últimos años. Bien, y cada vez que se produce, vamos a limpiar, ¿están ahí todavía o ya se durmieron todos? ¿Qué es lo que pasa? Decía usualmente con nuestra economía, que se produce una variación del tipo de cambio nominal, ¿sí? Sube el tipo de cambio, tenemos un shock. Los precios de afuera no se enteran y los precios de adentro suben un poco, porque hay muchos precios atados al tipo de cambio nominal, cada vez más incluso. Entonces eso hace que lo que uno esperaba como una importante devaluación en términos reales para mejorar, como los precios, muchos de nuestros precios están atados al dólar, entonces hay un aumento del tipo de cambio, hay una devaluación real, pero de menor cuantía de lo que uno esperaba. ¿Por qué? Porque frente a un aumento del tipo de cambio nominal, en lugar de aumentar en la misma proporción el tipo de cambio real, que es lo que uno esperaría de una devaluación en muchos otros países del mundo, nosotros tenemos un problema, que es que nuestros precios internos están muy atados al tipo de cambio. Entonces, cualquier devaluación nominal tiene que ser demasiado grande para tener además impactos reales. Bien, bueno, yo como vieron que lo particular de esto es que cuando uno está dando clase presencial, los ve que se duermen. En cambio acá no los veo que se duerman, pero no los escucho, no los siento, no, cada tanto necesito saber que están ahí. Bien. No, profe, no nos dormimos. No, por lo menos los que se duermen no contestan. Bueno, por eso se habla de una probable devaluación actualmente. Sí, Gonzalo, por eso se habla, porque vos fíjate además cómo es esto. Déjame ver de dónde podemos tomarlo de lo que ya hemos estado hablando. Ya estoy. La nominal es acumulativa, SAS, no entendí eso, pero sí, digamos, cada vez va aumentando desde el piso anterior. Yo quisiera mostrarles una cosita, pero me tengo que ir un poco para atrás. A ver, ay, qué lindo que está esto. Estábamos hablando nosotros cuando teníamos la demanda de dinero, acá. Acá teníamos las expectativas de inflación. Estas expectativas de inflación juegan de una manera compleja cuando nos venimos a hablar del tipo de cambio. Acá mismo, ¿sí? Fíjense que la inflación exacta no la conocemos, pero si tenemos expectativas de que va a haber inflación, fíjense que esta inflación que nosotros tenemos pensado que va a ser más alta, tiene un signo que le suma a la variación del tipo de cambio nominal. Entonces, si nosotros pensamos que va a haber alta inflación, empezamos a trabajar con un tipo de cambio nominal más alto, ¿sí? Entonces, además, el hecho de que uno piense que va a haber alta inflación, que nosotros acá sentados pensemos que va a haber alta inflación, es una cosa, pero que los empresarios que fijan precios piensen que va a haber alta inflación, los lleva a trasladar esa expectativa a sus propios precios, con lo cual la expectativa de que va a haber inflación se transforma en aumento de precios, es decir, en inflación concreta, la inflación de la que uno verifica en el supermercado, para decirlo de algún modo. Y eso tiene un impacto de caída del tipo de cambio real.
Cuando se atrasa mucho el tipo de cambio real, ¿qué es lo que pasa? Las exportaciones se caen, las importaciones suben, y entonces se nos escapan los dólares. No generamos dólares por exportaciones, y por importaciones perdemos. Entonces los dólares empiezan a escapar. Si los dólares escapan, como cualquier bien escaso, como cualquier bien que cae la oferta, entonces el precio sube. ¿Cuál es el precio del dólar? El tipo de cambio nominal. Entonces, ¿por qué hay expectativas de devaluación? Que entre paréntesis hay expectativas de devaluación y hay devaluación, digamos, ¿no? Mes a mes se está devaluando el tipo de cambio oficial entre el 2 y el 3%. Entonces, si estos precios están subiendo, el tipo de cambio real está cayendo, nos quedamos con menos dólares, es necesario en algún momento un salto del tipo de cambio nominal. Bien, eso es exactamente lo que recién alguien mencionaba por ahí, Gonzalo, por eso se habla de una posible devaluación. Sí, ¿por qué? Porque como tenemos un ritmo de inflación alto y no tenemos inflación afuera, entonces, y el tipo de cambio nominal crece, pero no crece demasiado, entonces esto se está cayendo. Y además, como la oferta de dólares, que podría ser el elemento que haga caer el tipo de cambio nominal, es escasa. ¿Por qué? Porque no vienen capitales, sino que los capitales se van. Y además, la balanza comercial está, no digo negativa, pero no aporta demasiado saldo positivo, no aporta demasiados dólares, entonces la expectativa es que el tipo de cambio nominal se va a ir para arriba. Expectativa que además termina autocumpliéndose muchas veces. Bien. ¿Qué otra cosa no podemos dejar de hablar? Bueno, esto que algo mencionamos, recuérdense que si nosotros decimos que las exportaciones netas son igual a ahorro menos inversión, y que la inversión depende de la tasa de interés, bueno, con esos elementos, comprender este gráfico que está acá es menos complejo de lo que parece. ¿La emisión monetaria tiene un límite? Pregunta Elena. Tiene un límite dado por la razonabilidad y por la pérdida de valor de la moneda que emitís. Digamos, como cualquier bien, si hay un exceso de oferta, el precio baja, digamos. Entonces, es un bien que se hace menos atractivo cuanto más oferta hay. La emisión monetaria tiene un límite, sí, que es la aceptación. Si el límite para la emisión monetaria es la demanda de dinero. Si la demanda de dinero no acompaña el crecimiento de la oferta, entonces vas a tener un desastre. Ese es el límite. No es un límite cuantitativo. Digamos, si vamos a decir cuál es el límite de la emisión monetaria, no sé cuál es en términos de cuánto. En términos de relaciones económicas, sí, digamos, el límite de la emisión es la demanda. Si hay un exceso de emisión en relación a la demanda de dinero, ese exceso de emisión se va a transformar en dólares, en el caso nuestro, o se va a transformar en bonos, en letras, que van a tener que ser cada vez con tasas de interés más altas para que la gente se sienta atraída de irse ahí y no al dólar. Y eso, digamos, esa tasa de interés alta tiene un límite. Yo tenía, en las épocas en las que estaba donde están ustedes ahora, un profesor que decía que para ser competitiva contra el dólar, la tasa de interés tenía que ser infinito. Es decir, que nunca iba a haber un valor de tasa de interés razonable para competir contra el dólar. Y lo decía hace 40 años, bueno, hace 30. Así que creo que esa situación, en lugar de mejorarse, se ha agravado. Así que el límite de la emisión monetaria está cada vez más cercano, digamos, porque no se puede, si no hay demanda que lo sustente, por ejemplo, porque crece el producto, o porque se quiere ahorrar en pesos, entonces la emisión monetaria tiene un límite que está cada vez más cerquita. Espero haber aproximado una respuesta. Bien, entonces, esto es lo otro que ustedes tienen que tener en claro para el parcial del sábado, ¿sí? Que es esta identidad, exportaciones netas igual a ahorro menos inversión, tiene implicaciones desde el punto de vista económico y de las políticas. Por ejemplo, una política fiscal expansiva, un aumento del gasto. Yo digo, por ejemplo, la economía está por debajo del pleno empleo, vamos a darle un impulso. Entonces vamos a gastar más, ¿no? Un aumento del gasto público o un aumento del consumo, así repentino. ¿Qué significa? Que la relación ahorro-inversión se achica, ¿sí?
¿sí? Porque se ahorra menos, se consume más. El ahorro, en este gráfico que vincula ahorro-inversión y tasa de interés, el ahorro-inversión se desplaza hacia la izquierda. Entonces ese desplazamiento hacia la izquierda, ¿qué significa? Que para un determinado nivel de tasa de interés internacional, ahora tengo un superávit comercial que es más grande. Perdón que estoy diciendo todo lo contrario de lo que quería decir. Tengo un nivel de gasto que es más alto, con lo cual todo lo que era mi superávit comercial, como ahora decido gastar más, la economía interna decide gastar más, se me transforma en un nivel de exportaciones netas un poco más bajo. ¿Por qué? Porque hay decisión de gastar más, sea del Estado o sea de los privados a través del consumo. Entonces, esa política de gastar más me significa una caída en las exportaciones netas. Bien, ¿qué otra cosa? Veámoslo al revés, una política fiscal expansiva en el resto del mundo, es decir, el resto del mundo quiere gastar más. A ver. Ya estoy, Juan, con tu comentario. Espérate que redondeamos esto de ahorro, inversión y políticas expansivas. Si la política expansiva es en el resto del mundo, ¿sí? Decide gastar más, eso genera un impulso, una suba de la tasa de interés internacional. Ese aumento de la tasa de interés internacional, ¿qué se va a significar? Que va a haber incentivos a que salgan más capitales del país, a buscar esa tasa, esa compensación de esa tasa. Entonces vamos a tener un saldo comercial más alto para dar satisfacción a esa necesidad de salida de capitales por la tasa de interés más alta. Es decir, si el resto del mundo consume más, otra forma de verlo, si el resto del mundo consume más, entonces lo satisfacemos con bienes nacionales, tenemos un superávit comercial más grande. Ahora sí, Juan me decía, se termina siendo un círculo vicioso. El peso va a seguir depreciándose, los precios van a seguir aumentando y en el afán de controlarlo en el corto plazo se emite más moneda que vuelve a provocar una depreciación y aumento de precios. Sí, exactamente, esa es una trampa en la que estamos metidos, déjame que vaya un cachito para atrás, en la que estamos metidos hace un tiempo, que es que los precios nuestros suben y el tipo de cambio nominal, en general, como es un termómetro de la economía, los gobiernos tratan, los últimos 30 años, digamos, para que no se sienta que estamos cargándole las culpas a uno o a dos, tratan de que el tipo de cambio nominal mantenga relativamente constante, porque ustedes saben que el tipo de cambio pasa de 3 a 3,20 y es tapa de todos los diarios. Entonces, ¿qué es lo que se trata? De tratar de mantener el tipo de cambio nominal relativamente estable. Si hay mucha demanda de dólares, ¿cómo se mantiene el tipo de cambio nominal estable? Vendiendo dólares. Si la gente quiere comprar dólares y yo no quiero que suba el precio, si hay más demanda de un bien y yo no quiero que suba el precio, tengo que aumentar la oferta. Entonces, entrego más dólares. ¿Hasta qué? Hasta que me quedo sin. Cuando me quedo sin, entonces tiene que aumentar el tipo de cambio nominal. Cuando aumenta el tipo de cambio nominal, un montón de precios acompañan ese aumento. Es de suponer que el tipo de cambio nominal aumenta más de lo que aumentan los precios, de manera que esa devaluación nominal grande se traduzca en una devaluación real, aunque sea más pequeña, pero una devaluación real. Pero lo cierto es que nosotros hemos creado en nuestra economía un vínculo entre nivel de precios y tipo de cambio que hace que cada vez sea más difícil lograr una devaluación en términos reales, para lo cual hace falta una devaluación en términos nominales gigantesca, que tiene un impacto muy negativo en otro montón de variables económicas. ¿Cuál es la razón? Fundamentalmente que no tenemos los dólares, porque la forma de romper con este círculo vicioso es que uno tenga capacidad para manejar el valor del tipo de cambio regulando la oferta. Como no se puede regular la oferta porque tenemos exportaciones netas que no son todo lo grande que uno quisiera, y los capitales no vienen, sino que se van, entonces la oferta de dólares está muy, muy, muy caída. Entonces eso presiona, digamos, para que el tipo de cambio suba. ¿Cómo se resuelve? Bueno, necesitaríamos un shock de dólares. Necesitaríamos tener un stock bastante importante y eso no parece posible con las herramientas que tenemos hoy a la mano. Bien, no quiero llenarlos de pesimismo, pero eso es así. Y lo otro que nos queda, además de analizar, como analizamos recién, la relación acá, ahorro-inversión, tasa de interés, es cómo juega el tipo de cambio en esa relación ahorro-inversión, ¿no? Entonces nosotros tenemos que las exportaciones netas tienen una relación positiva con el tipo de cambio. Si sube el tipo de cambio real,
entonces suben las exportaciones netas. La relación ahorro-inversión es invariable respecto del tipo de cambio, porque depende de la tasa de interés, y la tasa de interés acá es exógena. Entonces yo tengo un determinado nivel, déjenme limpiar y empezamos de nuevo, tengo un determinado nivel de ahorro menos inversión. Dada una determinada tasa de interés en el resto del mundo, tengo un determinado nivel ahorro-inversión. Ese ahorro-inversión que vienen dados por la tasa de interés me significa un determinado valor de las exportaciones netas y del tipo de cambio, ¿sí? Entonces, el tipo de cambio acá viene definido por esta relación entre tasa de interés internacional que me impacta en la inversión, en consecuencia en la relación ahorro menos inversión, y de ahí surge un tipo de cambio que equilibra, digamos, la relación exportaciones netas con ahorro-inversión, ¿no? Entonces tenemos ahí XN1, que es compatible con S1 menos I de inversión para un determinado nivel de tasa de interés real que viene dado del resto del mundo. Cualquier variación que se produzca en alguno de los parámetros, como por ejemplo la tasa de interés internacional, va a impactar en el tipo de cambio de manera de seguir ajustando, equilibrando las exportaciones netas al nivel de ahorro-inversión que se determine, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un aumento en la tasa de interés internacional. Déjenme que lo clarifico en la medida de lo posible y lo volvemos a decir. Supongamos que me aumenta la tasa de interés internacional, ¿sí? Quiere decir que esta relación ahorro-inversión se me cambia. Ese aumento en la tasa de interés internacional, pongamos que me lleva a un valor de ahorro-inversión más chico o exportaciones netas más grandes, ¿sí? Al aumentar la tasa de interés internacional, los capitales se quieren ir a obtener esa tasa, con lo cual aumenta la compra de dólares para poder sacar los capitales, ¿sí? Eso me lleva a un nivel de tipo de cambio más alto, donde se vuelven a equilibrar la relación ahorro-inversión con las exportaciones netas. Es decir, que el tipo de cambio es la variable que ajusta para mantener siempre equilibrado que exportaciones netas sean igual a ahorro menos inversión. Bien. Cuando bajo las retenciones, intento que se exporte antes para que entren dólares al Banco Central. Sí, exactamente, Elena. Hubo un anuncio, vamos a dar esto por limpio, hubo un anuncio de reducir las retenciones a las exportaciones de su actual nivel de 33%, llevarlo a 30% para las exportaciones que se liquiden durante el mes de octubre. Entonces, baja de 33 a 30. Y en noviembre van a ser de 31,5%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si liquidas ahora, te voy a cobrar un impuesto del 30%, si liquidas el mes que viene, un impuesto del 31,5%, si liquidas en diciembre, un poquito más, hasta que vuelva al nivel de 33%. ¿Para qué? ¿Para qué se hace esto? Para que tengan incentivos los que tienen retenida cosecha a venderla ahora, ¿no? Que tienen retenciones más bajas, con lo cual se le aumenta la rentabilidad. Es como que se le aumentara el tipo de cambio real, ¿sí? Porque le estás diciendo que los impuestos que les estás cobrando sobre lo que ellos exportan, no se los vas a cobrar en el mismo monto, le vas a cobrar un monto más bajo, con lo cual aumenta la rentabilidad de la exportación. Bien. Bueno, gente, dicho eso, por mi parte, estamos por el día de hoy como repaso previo al parcial. Si alguno de ustedes tiene alguna consulta, no les voy a decir que hable ahora calle para siempre, pero por esta vía común se termina el contacto. Cuando bajo las retenciones intento que se exporte antes que se entre en dólar al BC un poquito. Señoriaje, sí, señoriaje, sí. Creo, no sé si tenía por acá puesto algo del señoriaje, pero lo habíamos hablado la otra vez. ¿Qué es el señoriaje? Es algo así como la recaudación del impuesto inflacionario, ¿sí? La inflación es la pérdida del valor del peso, ¿no? Se cae el valor de la moneda. Dijimos, y lo explicamos bastante, yo no me acuerdo si la semana pasada o la anterior me parece,
dijimos que los pesos que hay en circulación son una deuda del gobierno, son una deuda del Estado, para decirlo más propiamente. Es decir, el que se compromete a respaldar ese dinero es el Estado que lo emite. El Estado es un deudor de lo que emite como dinero. Entonces, si lo que debe el Estado como dinero baja porque hay inflación, es decir, si vale menos ese dinero porque hay inflación, entonces hay una especie de impuesto inflacionario. La recaudación del impuesto inflacionario o esa capacidad de recaudar sobre el dinero que está en circulación es lo que se llama señoriaje, ¿no? Es decir, la capacidad del Estado de reducir el valor de su deuda monetaria como consecuencia de la pérdida de valor del dinero. Sí, eso es uno de los temas que conversamos hace unos días. Yo creo que me había puesto algo por acá para hablar de señoriaje, pero ahora no lo encuentro. Capaz que cuando hablamos de inflación, más que de dinero. Bueno, pero sí, no se lo pierdan el tema porque existe y algo de eso probablemente tengan en el parcial. ¿Cuándo va a estar esta clase subida para poder repasarla? Yo calculo que esta noche, mira, ahora cuando terminamos nosotros en unos instantes se genera el archivo de la grabación y ese archivo de la grabación lo paso para que sea subido inmediatamente, es más, sin editar, porque si lo edito no queda nada. Así que esta noche seguramente lo van a tener disponible. Respondiendo a la pregunta de Juan. Bueno, gente, no sé si tienen alguna otra consulta. Igual esto no quiere decir que no les vamos a atender las consultas. Estamos disponibles ahí en los foros, en el foro en el aula 24. Tienen también la posibilidad de mandar mensaje por el aula 24 o si no directamente al mail. Y si la clase anterior, sí, Silvina, es verdad, me comí de subir la clase anterior, todo eso va a estar disponible esta misma noche, ¿sí? Si alguno padece de insomnio, quédense tranquilos, a eso de las 11 y pico, se pueden sentar a ver todo eso tranquilos. Bueno, gentes, ¿no más consultas? Bueno, qué suerte que te haya aclarado dudas, algún otro se las habrá generado, porque las dudas son un equilibrio universal, digamos, si baja la cantidad de dudas de uno, sube la de otro. Bueno, gente, listo. Dicho esto, vamos a